El otoño había terminado y empezó el invierno. Estaba esperando a que se completaran los billetes falsos mientras observaba la vida cotidiana de los mobs en la escuela. Mientras ellos vivían su día a día sin saber nada, yo en las sombras estaba tratando de destruir a la gran asociación de comerciantes. Si todo sale bien, podré conseguir una gran suma de dinero en base a esos billetes falsos. Cuando pienso en eso, incluso estos días cotidianos se ven deslumbrantes. Nadie aquí ni siquiera se imaginaba que yo, uno de los miembros de este trío mob junto con Fioro y Haga, soy una influencia tan grande en este mundo. Aunque de vez en cuando, me gusta darles pistas, soltando frases profundas mientras disfruto mi vida de mob. El viento es fuerte hoy, de seguro un gran cambio vendrá con el cambiar de las estaciones. Por supuesto, nadie entendió el significado de esas palabras. Pero así está bien, luego de que todos sepan la verdad, de seguro habrá un par que recuerde mis palabras. Ven aquí, ouch. Mientras estaba concentrado en mi modo personaje profundo, una chica de cabello plateado. Alexia, me tomó del cuello de mi camisa y me arrastró con ella. Estoy algo ocupado, ¿qué necesitas de mí? Dije mientras me dejaba arrastrar. Se me hacía molesto tratar de resistirme. Como estás tan libre quiero que veas algo. ¿Qué cosa? Mi espada. Y luego llegamos hasta un dojo vacío. Era un dojo privado construido dentro del edificio de la escuela. Me senté en el suelo y Alexia tomó una espada de práctica. Bueno, me le quedé viendo mover su espada un rato, tampoco es que tuviera algo que perder con hacerlo. En ese momento, me di cuenta de algo. Era así de fuerte antes. Claro, en comparación a cómo la usaba antes, aunque ya fue hace bastante tiempo que la vi, aunque desde aquella vez, pensé que me gustaba su espada, solo su espada. Probablemente algo cambió dentro de ella, o tal vez agarró cierto truco. Ese tipo de cosas siempre existen en personajes que se desarrollan rápidamente. Pues creo que se ve bien, le dije luego de verla un rato mover su espada. Ya veo. Ella se detuvo. Creo que puede seguir mejorando a partir de ahora, claro que solo es la opinión de un novato. Ya veo, gracias. De nada. Alexia apartó su mirada y luego limpió su sudor. ¿Recuerdas que antes dijiste que te gustaba mi espada? Dije eso. Lo hiciste. Por eso pensé en mostrarte un poco mi entrenamiento. Ya entiendo. Pero no es suficiente. Aún necesito más poder. Aquí es cuando preguntas, ¿para qué? Dijo Alexia enojada. No pude proteger a Rose Senpai. Ahora mismo, el reino de Oriana es un desastre, y de seguro ella está sufriendo por eso. Por eso, necesito más poder. Ahora que lo dice, ¿qué habrá pasado con Rose Senpai? Espero que esté bien. Al otro lado de estos días, hay otro mundo moviéndose constantemente. Si me detengo aquí, me dejarán atrás. Sí, el que se mueve en ese mundo, soy yo. Ya no quiero ser una espectadora. A veces me parece curioso, desde que empecé a moverme por mi propia voluntad, siento que el tiempo pasa más rápido. Suele pasar, y tú tan despreocupado como siempre. De cualquier forma, gracias por lo de hoy. Solo, espero que la vida siga siendo tan amable contigo para que sigas siendo tan despreocupado. Como siempre, dijo ella mezclando sus palabras con un suspiro, y luego me fui del dojo. Ya estaba oscuro afuera. Luego de caminar por el frío bosque nocturno, regresé a mi habitación y me vestí de John Smith, caminando nuevamente hacia un lugar desolado. Allí estaba esperándome una mujer bestia con orejas de gato color marrón. Su nombre era Natsu, una de las ayudantes de Yukime. Borré mi presencia y me acerqué lentamente hacia ella. ¿Qué sucede?, dije apareciendo sigilosamente detrás de ella. Natsu se estremeció un poco de la sorpresa, y luego se giró, viéndome con sus ojos de gato. John-sama, no me asusté así, por favor. Esa no fue mi intención. Es solo que ya es una costumbre aparecer como lo haría la eminencia en las sombras. ¿Y bien, qué sucede?, pregunté, y Natsu sonrió como si hubiera esperado esa pregunta. Las ayudantes de Yukime eran Natsu y Kana. Ellas dos eran hermanas, aunque no se parecían mucho.
Natsu era una mujer adulta con orejas de gato color marrón mientras que Kana era una chica con orejas de gato color negro. Natsu comenzó a hablar, mientras movía sus orejas hacia arriba y hacia abajo. Hemos terminado los preparativos. Ya veo. Finalmente llegó el momento. La fábrica de billetes falsos fue construida en unas instalaciones subterráneas ubicadas en la línea entre la capital de Midgar y la ciudad sin ley. A decir verdad, este lugar yo se lo recomendé a Yukime, y era el sitio a donde llevaron a mi hermana cuando fue secuestrada hace años. Aquí también solía cazar bandidos con el resto de chicas. Como tenía la apariencia de una base secreta, era perfecta para la ocasión. Era una buena estrategia fabricar los billetes falsos aquí, luego enviarlos a la ciudad sin ley. Y desde allí, expandirlos a la capital. Esta instalación a la que se infiltraron Alpha y las demás cuando todavía eran pequeñas, ahora se habían convertido en el lugar de trabajo de los subordinados de Yukime. Iba caminando detrás de Natsu, hacia la parte trasera de la fábrica mientras que, en el camino, estuve viendo a los subordinados de Yukime trabajando responsablemente. Luego de pasar por una hermosa puerta remodelada, entré a una gran habitación que parecía ser la sala del jefe. Te estaba esperando, John. Me senté en uno de los sofás frente a Yukime. Parece que ya terminaron aquí. Verifícalo si quieres. Yukime puso una sonrisa glamorosa y luego abrió un sobre encima de la mesa. Adentro había 2 fajos de billetes. Eran billetes de 10.000, probablemente había unos 100 de ellos. Puedes notar la diferencia, dijo Yukime llena de confianza. Tomé los 2 fajos de billetes y los comparé. Mierda, no veo diferencia. Pero un superagente de élite debería poder ver una diferencia por más pequeña que sea. Usé mi supervista mejorada y finalmente vi la diferencia. Solo era una pequeña diferencia, en la calidad del papel, la tinta y la impresión, pero no era notable. El problema, sí, el gran problema, es que no me acuerdo cómo eran los billetes originales. Pero no hay problema. En momentos como estos, mantener una mentalidad fuerte era la solución a todos los problemas. Conté rápidamente el fajo de billetes y luego puse una sonrisa misteriosa, asintiendo como si hubiera entendido todo. Ni siquiera hace falta responder. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yukime con una expresión de duda. El papel de estos de aquí es más duro, dije, arrojando a la mesa los billetes más duros. También hay una diferencia en la calidad de la tinta. Los originales tienen una mayor calidad. Yukime me vio con sorpresa. También hay una diferencia considerable en la distorsión de la impresión. Justo aquí, Yukime tomó ambos fajos de billetes y los comparó. Es cierto, hay una distorsión aquí. Y eso que lo revisamos muchas veces. Ahora, necesitas otra respuesta. No, lo lamento mucho. Estos de aquí con mala precisión en el diseño, son los reales. Si hubiera tenido que elegir uno de los 2 habría fallado en la respuesta. El error es que están demasiado bien hechos. ¿Quieres que lo hagamos de nuevo? No será necesario. Dudo que alguien aparte de mí note la diferencia. Eres realmente invencible en estas cosas, John. En ese caso, empezaremos a distribuirlos mañana mismo. Sí. Cuando la cantidad de distribución aumente, ellos tratarán de encontrar la fuente de los billetes. En ese momento, tendrás que eliminar a los que se acerquen demasiado. Pero, Yukime se detuvo, como si quisiera decir algo incómodo. ¿Qué sucede? Quisiera pedirte solo un favor más. Solo si de casualidad, encuentras a un hombre llamado Getan podrías dejarlo escapar con vida. ¿Por qué? Yukime bajó la mirada y eligió cuidadosamente sus palabras. Luego, comenzó a hablar nuevamente. Todo sucedió cuando yo aún tenía una sola cola. En esos tiempos, vivía sola con mi madre, en una pequeña aldea de la tribu de los espíritus zorro, dijo Yukime con la mirada hacia abajo, como si tratara de recordar un lejano pasado. Era una aldea pacífica, sin peleas. Mi madre, que en ese momento tenía 3 colas, usaba su poder para cazar y vivir pacíficamente. Luego de eso, yo le ayudaba a cocinar las cosas que ella cazaba. No era la vida que alguien desearía,
pero eran días en los que rondaba la felicidad. Pero esos días no duraron por siempre. Cierto día, cuando ella se fue a casar, la aldea fue. Yukime volvió a detenerse y luego alzó la mirada. Por ahora solo puedo decir eso. Te contaré la continuación cuando seamos un poco más cercanos. Y luego sonrió con gracia. En otras palabras, no piensas decirme todo. Lo haré cuando seamos más cercanos, dijo ella con una pequeña risa. Bromeo. En resumen, ese hombre me robó todo lo que tenía, así que ahora es mi turno de robarle todo. Lo mataré con mis propias manos, pero primero robaré todo lo que tenga, dijo Yukime con una voz fría, y su sonrisa seductora de siempre. En otras palabras, una venganza. De acuerdo. Getan es un hombre bestia con una herida en ambos ojos. Bien, me levanté del sofá y me di la vuelta. Si quieres venganza, tómala. Pero no dejes que la venganza te desvíe de tu propio camino, y luego murmuré eso antes de marcharme. Alfa estaba en la oficina revisando unos documentos, cuando de repente levantó la mirada y frunció el ceño. Luego, Alfa-sama, tenemos problemas. Llegó Gamma abriendo la puerta a toda prisa. Ella se cayó de cara al suelo, dio unas vueltas y se detuvo frente al escritorio de Alfa. ¿Por qué tanta prisa? Hay problemas, billetes falsos, dijo Gamma, poniéndose de pie mientras se sostenía la nariz. Billetes falsos. Comenzaron a aparecer billetes falsos de la Gran Asociación de Comerciantes. Alfa se sorprendió por un instante. ¿Cuántos son? Todavía son pocos. La Gran Asociación ya se dio cuenta. Creemos que todavía no. Haz que se extienda el rumor, tenemos que hacer que se enteren. Sí, nosotras también tenemos que investigar la fuente de los billetes falsos, es una prioridad. Sí, tenemos que detenerlos lo más pronto posible. Gamma asintió con una expresión muy seria. Si se produce un colapso económico por esto, ni siquiera nosotras saldremos bien paradas, ¿o es que acaso sucede algo? Gamma vio con curiosidad a Alfa, quien se quedó callada y comenzó a pensar en algo más. No, no es nada. Ya veo. En ese caso movilizaré a las Numbers y comenzaremos la investigación. Luego de que Gamma hiciera una reverencia y se fuera, Alfa miró al otro lado de la ventana. Las hojas rojas de otoño caían de los árboles, mecidas por el viento. Lo estoy pensando demasiado, no creo que eso sea lo que tratan de hacer, dijo Alfa, murmurando y negando sus propios pensamientos. Encontraron billetes falsos. Getan se sorprendió al escuchar el nuevo informe de Garter. Estamos investigando los detalles. Garter seguía dando su informe con su voz temblorosa, en un tono demasiado bajo mientras se preparaba para ser regañado. Getan-sama, apresúrate y averigua la fuente. Sí, lo haré de inmediato. Garter se fue rápidamente de la habitación antes de que se enojaran más con él. Getan se quedó solo en la habitación, cruzando los brazos mientras pensaba. Él no estaba realmente sorprendido por los billetes falsos. Después de todo eso ya estaba planeado. Si se producía una expansión de billetes falsos, el crédito de la Gran Asociación de Comerciantes colapsaría, lo que llevaría a la destrucción de esta organización. Pero si esto sucedía, las personas también perderían la confianza en los billetes de Mitsugoshi. Esto no era más que la chispa que conduciría a la destrucción del crédito. Mitsugoshi también emitía crédito usando los billetes de su banco. Por eso, luego de la Gran Asociación de Comerciantes, Mitsugoshi será el próximo en ser destruido al no poder soportar la tasa de cambio de billetes a monedas. Los billetes de Mitsugoshi eran de alta calidad, por lo que, si alguien intentaba falsificarlos, estos se darían cuenta de inmediato y dejarían de comercializarse. Sin embargo, la historia era diferente para la Gran Asociación de Comerciantes, que había sacado un billete de mucho menor calidad y más fácil de falsificar. Este era el plan de Getan. No obstante, él esperaba que se dieran cuenta de ello mucho más tarde. La Gran Asociación de Comerciantes guardaba los fondos del culto, por eso se suponía que ellos descubrirían los billetes falsos luego de que esos fondos fueran trasladados a un lugar seguro.
Se adelantaron con el plan. Dado que esto era una orden de un alto mando del culto, Getan no tuvo más opción que obedecer. Sin embargo, debieron habérselo informado antes. ¿Qué está sucediendo? Él decidió contactar a sus jefes. Si esto no era parte del plan, existía la posibilidad de que el culto perdiera sus fondos. Eso fue lo que pensó Getan mientras tocaba la herida de sus ojos con dolor. Los billetes falsos se estaban distribuyendo y cobrando poco a poco como estaba previsto. Ahora mismo, me encontraba encima de una torre de reloj en modo John Smith. Estaba, viendo al paisaje urbano a mis pies, viendo su economía en auge y a la organización que se movía en las sombras. Parece que la organización empezó a moverse. Luego puse una sonrisa profunda. Me pregunto quién será el primero en descubrir nuestra influencia. Mientras pensaba en eso, viendo tranquilamente a la ciudad, vi como un carruaje salía sigilosamente de la capital. También a 3 sombras escondidas detrás de ese carruaje. Ya veo, así que los primeros en darse cuenta son. Salté de la torre del reloj para perseguirlos. Era claro que eran parte de Mitsugoshi, pues llevaban el traje de Slime. ¡Qué lástima! Aún no puedo dejar que me descubran. Incluso si lo que hago es por el bien de ellas, lo que estaba haciendo era claramente traición. Haré que ellas se enteren de todo, pero cuando ya haya terminado. Número 664 miró hacia número 666 que venía atrás de ella mientras perseguían un carruaje que había salido sigilosamente de la capital a medianoche. Número 666 esta vez sí, lo digo muy en serio, nada de actuar por cuenta propia, bien. Yo soy la líder del escuadrón aquí así que acata mis órdenes. Entiendo. Lo digo porque no lo entiendes. Dios, hace unos días hiciste lo que quisiste de nuevo, lo bueno es que al final salió bien. ¿Por qué estás tan apresurada? No, no estoy apresurada. Número 666 miró hacia abajo mientras lo negaba. Y como siempre, solo bajas la cabeza y lo niegas. Santo cielo, si no me dices qué te preocupa no puedo entenderte. Número 664 concentrémonos en la misión delante de nosotras. Sí, tienes mucha razón, pero precisamente porque quiero concentrarme en mi misión, es que te advierto que no tomes decisiones propias. Número 664 apartó la mirada de número 666 y luego suspiró. Al mismo tiempo, desde atrás se escuchó un bostezo. Espera, número 665, acabas de bostezar. Número 664 volvió a mirar atrás y esta vez miró a número 665. ¿Cómo crees? Lo hiciste, estoy 100% segura de que lo hiciste, es más lo escuché fuerte y claro. Tú, también concéntrate en la misión. ¿Cuántas veces tengo que decir que es muy importante esta vez? Bueno, ella apartó la mirada de la despreocupada respuesta de número 665 y luego, número 664 volvió a mirar al carruaje delante de ellas. Esta vez, la misión se trataba de encontrar la fuente de los billetes falsos de la Gran Asociación de Comerciantes. Gama de las 7 sombras, había encontrado varias rutas de acceso a esa fuente y una de esas rutas era el sospechoso carruaje que iba corriendo delante de ellas. Esta misión era de suma importancia, y por eso, número 664 estaba nerviosa. Número 666 era demasiado precipitada. Su poder de combate fue aceptado por todas, y gracias a ella, es que este escuadrón tenía un gran valor dentro de la organización. Sin embargo, últimamente número 666 actuaba demasiado por su cuenta. Nadie sabía por qué estaba tan apresurada, pero a este paso, iba a cometer algún error. Y, en este mundo, había errores que nunca se podrían arreglar. Un ejemplo era esta misión, donde un fallo podría costarles la vida. Por eso, número 664 se concentró en esta misión, deseando que todo terminara de forma tranquila. No obstante, ese deseo no fue escuchado. ¡Abajo!, gritó de repente número 666. Todas al escuchar eso se agacharon, pero la única que lo hizo a tiempo fue número 666.
Número 664, número 665 cayeron al suelo siendo atrapadas por algo en sus piernas. Ellas se levantaron y se dieron cuenta que tenían envuelto algo como un hilo grueso en sus piernas. ¿Esto es un hilo?, preguntó número 664. Tal vez cadenas movidas con poder mágico, y número 665 respondió a su pregunta. Ellas cortaron los hilos con sus espadas de slime y luego se prepararon para entrar en combate. Delante de ellas, estaba número 666 tomando una postura con su espada y mirando al fondo de la oscuridad. No sentía su presencia, pero podía ver poco a poco como un hombre venía acercándose. Desde la oscuridad de la noche, él apareció, haciendo resonar sus pisadas. Era un hombre vestido de traje, de cabello negro peinado hacia un lado. En su rostro, indiferente, tenía una máscara que cubría la mitad de su cara. El hombre estaba desarmado, no estaba sosteniendo ningún arma, pero, viéndolo más de cerca, se podía notar una especie de hilos alrededor de él, que brillaban gracias a la luz de la luna. Los hilos estaban moviéndose en el aire, como si estuvieran vivos. Tengan cuidado, está usando cadenas. Número 664 les advirtió a sus compañeras, y luego, las tres se pusieron frente al hombre de las cadenas. Un hombre inexpresivo, y unas cadenas brillando por la luz de la luna. Era un escenario de ficción. Mi nombre es John Smith. Váyanse, aún no es momento para que sepan la verdad, dijo el hombre con una voz fría y difícil de leer. De repente, sus cadenas se movieron. Gracias a la luz de la luna reflejada en ellas, número 664 pudo evitarlas. La velocidad no era el mayor problema. El problema eran los movimientos impredecibles, la dificultad para verlas y la cantidad. John Smith tenía 10 dedos en total con ambas manos, pero con esos dedos, él controlaba decenas de esos hilos, atacando desde todos los ángulos posibles. Lo más molesto, eran esos ángulos y el momento en que atacaba. Él predecía los movimientos de número 664 y los cubría con sus cadenas. Luego predijo los movimientos de evasión, haciendo que número 666 retrocediera. Ella no podía acercarse. Los hilos tenían mucho más alcance que sus espadas, ellas no podían atacar si no se acercaban. Aún así, ellas comenzaron a pelear, aunque sin poder acercársele ni un poco. No, de hecho, se estaban alejando más y más. Aquel hombre había logrado dominar este espacio en tan solo unos segundos, pero él no se había movido ni un milímetro. Él estaba persiguiendo a las chicas controlando las cadenas en sus manos. Era como si las tres chicas fueran sus marionetas y él su titiritero. Retrocedan, ordenó número 664 y junto a las demás, se alejaron del rango de las cadenas. Mientras siguieran en el rango de John Smith, ellas solo terminarían agotándose en vano. Y además, seguían sin encontrar una forma de atacarlo. Las tres se miraron las unas a las otras, y luego negaron con la cabeza. Este hombre era fuerte, dejando de lado la sorpresa por tratar con un arma prácticamente desconocida como las cadenas. La fuerza que este hombre ejercía en este lugar para controlar la situación era sorprendente, y no solo eso, sino que controlaba decenas de cadenas al mismo tiempo, predecía los movimientos de las chicas y las hacía retroceder. No cualquiera podía lograr tal cosa. Número 664 sabía de mucha gente más poderosa que ella. Una de ellas era número 666 aquí presente, el resto eran las generales de la organización, conocidas como las Numbers y las más poderosas de todas, las primeras al mando, las 7 sombras. Claro que incluso más arriba de ellas existía alguien mucho más poderoso. Sin embargo, la fuerza de John Smith era muy diferente a la que ella conocía. La fortaleza de John Smith no estaba en su poder mágico, fuerza física, velocidad o control de técnicas. Ciertamente era bueno manipulando las cadenas, pero ahí no era donde radicaba su fuerza. La fuerza de John Smith era el poder para controlar el campo de batalla. Número 664 era la líder de su escuadrón, así que sabía bien de estas cosas. Controlar el campo.
de batalla significaba pensar en todas las formas y rutas que podría tomar el combate para predecir de forma minuciosa la dirección que éste iba a tomar. En pocas palabras, John Smith tenía un nivel de observación y experiencia en batalla extraordinario. ¿Qué sucede? No van a atacar. Él no se movió de su lugar, solo se quedó viendo a las tres chicas, parado en el mismo sitio. De siempre, eso era confianza. Confianza en que él saldría victorioso sin importar lo que ellas hicieran o lo que pudiera ocurrir en este lugar. Los hilos desplegados por todo el cielo nocturno impedían que ellas pudieran atacarlo, y si daban un mal paso, las atraparía. Finalmente, ellas tendrían que retirarse. Número 666 no estará de acuerdo, pero no hay otra opción. Eso fue lo que pensó número 664, pero si no van a atacar, entonces lo haré yo. John Smith movió levemente su dedo. Al mismo tiempo que lo hizo, número 664 se dio cuenta que su cuello estaba envuelto por uno de los hilos. ¿En qué momento lo hizo? Ellas no estaban en el rango. ¿Quién les dijo que todos los hilos tienen la misma longitud? Por supuesto, el grosor también es diferente. Imposible. El hilo que estaba envolviendo su cuello era mucho más largo y tan delgado que era casi imposible de ver. Los hilos que número 664 y las demás habían visto hasta ahora, solo eran los hilos que John Smith les había permitido ver. ¿Acaso lo hiciste desde el principio? Exacto, desde el principio. Los movimientos de número 664 fueron predichos en su totalidad. El hilo siguió apretando su cuello, y ella frunció el ceño. Había un poder mágico altamente comprimido en los hilos. Si él decidía usar solo un poco más de fuerza, le rompería el cuello al instante. Si vas a matarme, hazlo de una vez. Yo no diré nada, aunque me tortures, dijo ella viendo con desdén a John Smith. Número 665 y número 666 aún estaban apresadas, así que ella estaba lista para eso. Pero en ese momento, número 666 se movió. Ella corrió hacia el frente. Simplemente se dirigió hacia John Smith, mucho más rápido de lo que él pudo mover sus hilos. Rápido, de forma tan rápida ella atacó a John Smith. Bien hecho, pero su confianza no desapareció. Él simplemente movió uno de los dedos de su mano derecha. Pero ¿en qué momento dije que solo tenía hilos en sus cuellos? De repente, número 666 cayó al suelo. Ella rodó por el suelo y luego fue levantada en el aire. Los hilos no solo los tenían en el cuello, sino que también en sus piernas y brazos. Por supuesto, no solo ella, las tres los tenían. Ellas habían sido atrapadas desde el inicio, jamás tuvieron la libertad para moverse. La batalla ya se había decidido desde el momento en que ellas no se dieron cuenta de eso. «Mátame», gritó número 664. Sin embargo, él solo las mantuvo retenidas, no las mató. Esta es una advertencia. Él siguió hablando con esa voz inexpresiva. Váyanse, aún no pueden saber la verdad. Luego de decir eso, él las liberó como si nada. Mientras tosía, número 666 miró a John Smith. De inmediato, número 664 saltó hacia ella y sostuvo a número 666. Ya detente, nos retiramos. Ya debiste ver que no es un oponente al que podamos derrotar. Si seguimos, las tres moriremos. Yo, número 666 estaba frustrada por el resultado. Tenemos que informarle a Gama-sama sobre John Smith. Mientras él siguiera con vida, nunca podrían encontrar la fuente de los billetes falsos. Eso fue lo que pensó número 664 mientras veía a John Smith marchándose. Ese es todo el informe. Alfa y Gamma estaban escuchando el informe de número 664, quien acababa de regresar. Ni siquiera las tres pudieron hacer algo. No. Número 664 negó a la pregunta de Alfa. Su vida había cambiado totalmente desde que entró al jardín de las sombras. El mundo en que creía vivir fue destruido, perdió a sus amigos y familiares, pero a cambio, pudo vivir en el lado oscuro del mundo y consiguió un poder que jamás imaginó tener.
Aquella chica que nunca en su vida había sostenido una espada, se volvió lo suficientemente fuerte como para derrotar a la mayoría de caballeros mágicos comunes y corrientes. Y sin embargo, había personas a quienes jamás en la vida podría derrotar. Alfa y el resto de las 7 sombras eran algunas de esas personas. Número 664 bajó la cabeza de miedo, y entonces número 666 dio un paso al frente. Sin embargo, descubrimos que la fuerza de John Smith no es normal. Él podría incluso ser igual de fuerte que las 7 sombras. Detente. Número 664 rápidamente tapó la boca de número 666 que estaba a punto de decir algo inadecuado. Pero por eso, quisiera otra oportunidad. Te dije que te callaras, número 666. Recuerda que yo soy la líder de este escuadrón. Alfa y Gamma suspiraron mientras veía a número 666 tratando desesperadamente de hablar con número 664 tratando desesperadamente de callarla. Tranquilas, no las estamos culpando de nada. Buen trabajo, ya pueden retirarse. Sí, número 665 respondió levemente y luego sacó a la fuerza a las otras 2 que seguían peleando. ¿Qué piensas?, dijo Alfa preguntándole a Gamma sentada a su lado. John Smith, ciertamente puede ser poderoso. Aunque no encontramos a nadie con sus especificaciones en la lista de los miembros del culto. En ese caso, pertenece a otra organización, y además tiene un poder igual al de las 7 sombras. Me pregunto quién es ese hombre. Aunque sea igual que las 7 sombras, ese ejemplo no era nada preciso. Después de todo, había algunas que no eran nada buenas peleando, como Gamma y otras, especializadas anormalmente en el combate como Delta. Enviemos a Delta, ya veo, esa será la mejor opción. Era casi imposible que Delta perdiese en un combate. John Smith, murmuró Alfa, mientras entrecerraba sus ojos. Luego de repeler gentilmente a las atacantes de Mitsugoshi, seguí viviendo mi vida habitual. De día, mientras que de noche trabajaba como el agente secreto en las sombras. De vez en cuando me contactaba con Yukime, ayudaba en la distribución de los billetes falsos y eliminaba a quienes se acercaban demasiado a la fuente. Mitsugoshi al parecer ya estaba alerta, pues no volvieron a actuar desde aquel día.